Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Otra vez bienvenidos aquí a la charla de Cineclub de Figma. Yo soy Heidi Romero, la coordinadora general del festival, y tenemos como invitado a Andrés Saldaña, el director de la película que estuvimos viendo, nuestro documental de Shamata, El secreto de una mente feliz. Correcto. ¿Cómo estás, Andrés? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Pues estamos aquí bien, compartiendo esta tarde lluviosa con ustedes y muchas gracias por permitir, pues, compartir, ¿no? Estos momentos importantes, digamos, dentro de mi carrera como investigador y divulgador científico, ¿no? Muchas gracias. Sí, pues qué bueno que estás aquí con nosotros. Tengo gente con muchas preguntas, pero también tengo yo algunas y vamos directo al tema. Mira, primero que nada, me gustaría que nos platicaras un poco más a fondo cómo estuvo el rollo de el permiso que tuviste que conseguir para poder llegar a Drepung-Loseling, porque tengo entendido que pues no es tan fácil, ¿no? Uy, la verdad que fue un proceso muy complejo. De hecho, bueno, todo el equipo de trabajo empezamos a pensar sobre el proyecto alrededor del 2011. Hicimos la primera propuesta, nos acercamos a algunos monjes, autoridades, digamos, budistas, y empezaba a haber como una apertura, principalmente por el Dalai Lama, que siempre su santidad invitaba a toda la comunidad científica a integrarse a investigar cosas de la mente, ¿no? Dentro de la neurociencia y hacer que la gente pudiera entender lo que es la mente. Entonces eso permitió como abrirnos un espacio, pero nosotros le llamamos Lama Time, ¿no? Porque nosotros los occidentales vamos con una velocidad, una ansiedad y queríamos pues tener que nos dijeran ya puedes ir. Y era como, me gusta, muy bien. Luego hablamos, y así, 2012, 2013, y era como, bueno, ¿qué pasa? Desesperación, y bueno, cuando empezaba a ver un poco la luz del túnel, yo necesitaba sacar también permisos de la Universidad de Salamanca, de todo lo que es el Departamento de Bioética, para que te autoricen la investigación. La primera vez que presentamos los documentos nos la rechazaron. Nosotros así de que, bueno, si no es una, si es otra, cambiamos los documentos, otros 7 meses de espera y nos dan el sí. Entonces ya llegamos al 2014 y yo seguía con una autorización, sí, pero no era como algo palpable, ¿no? Entonces era un poco desesperante. Mientras seguíamos haciendo el protocolo en la universidad, hasta que me encuentro con un monje, Geshe Lobsang Tenzin, una autoridad del monasterio de lo que es la comunidad tibetana en el exilio, y le hago el comentario y me dice, me lo encuentro en un viaje express que él hace de 12 horas a México, express, y él me dice, sí, sí, está muy bien, pues explícamelo en India, nos vemos el 11 de diciembre y yo, o sea, espérame. Entonces ya me agarro un avión, me voy a España, empiezo a hablar con mis jefes, empezamos a plantear todo y nos vamos. Para esto, él me vuelve a preguntar, oye, pero ya tienes el permiso para entrar, pero para esto ya me había yo anticipado con otro monje, se requiere un permiso que tarda como 6 meses, que Ah, le llaman PAP. Y entonces, pues yo me había anticipado y yo les había dicho que ya había hablado con el Geshe, y me dijeron, bueno, pues tramitemos tu PAP y pues listo, ¿no? Y tramitamos mm, el PAP y ahí lo tenía. De hecho, lo tramité una vez, se venció, volví a tramitarlo. Y es un permiso que es para la zona de refugiados tibetanos, no es pues no es tipo de visado, necesitas el visado más el PAP. Y ya lo tenía, afortunadamente cuando me dan el sí, el Geshe, tomo un avión, me voy a India, y en esa época estaba dando el Dalai Lama en el monasterio una enseñanza. Entonces había, no sé, como 12,000 o 15,000 monjes. uy, Entonces yo no sabía dónde encontrar a Geshe. O sea, me dijeron, nos vemos en el monasterio, ¿no? Pude entrar al monasterio porque tenía todos los permisos. Para llegar al monasterio no es fácil, porque tienes que llegar como a una capital y después bajar a Bombay, después bajar a Bangalore, después tomar un tren de 6 horas, luego llegas a un lugar y hay que tomar un camión o jeep particulares y luego llegas ahí al monasterio, te bajas con la mochila y es como, y luego aquí de dónde, para dónde, y con 15,000 monjes a tu alrededor, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando aquí? No, bueno, el caso es que, pues,
pues empiezo a preguntar, a tocar puertas, literal. Ya había ido anteriormente varias veces, conocí el monasterio, pero no con tanta gente. Entonces, el Kalsen de Bután, que es una casa monástica donde viven los monjes butaneses, ellos me dan asilo, duermo ahí, y empiezo a preguntar, ¿alguien ha visto a Geshe Lobsang? ¿Alguien ha visto a Geshe Lobsang? Y todos, creo que lo vi por allá, ahí voy. Y así es el estilo India, hasta que pues ya un día ya venía, fui a ver a las enseñanzas del Dalai Lama, regreso y me lo encuentro de frente y yo, Geshe, pues aquí estoy, se acuerda que me dijo sí, nos vemos pasado mañana a la 1, ve dónde me estoy quedando, yo dónde, ahí en la guest house. Le pregunto, oye, a los demás monjes, ¿dónde está la guest house? Puta, pero ¿cuál de todas? Hay como, 100, 200, ¿no? ¿Dónde está el Geshe Lobsang? A ver, no, tal vez es una. Y ahí empezamos a buscar hasta que dimos con él. Y ahí estaban como autoridades, estaban grandes maestros, directores, alguno que fue abad del monasterio, alguno que fue director, que fue profesor del Dalai Lama. Y en ese momento me dicen, bueno, pues, a ver, ahora sí, ¿qué se te ofrece? Y yo, o sea, vengo desde España, 5 años trabajando con esto y dije, bueno, miren, tengo este proyecto. Lo saco el casco inalámbrico y les digo, este casco se conecta en el cerebro y si la gente se concentra, yo puedo saberlo. ¿Y cómo lo vas a saber? Ahí les va. Pongo la compu, empiezo a ponerles la famosa bolita esta y me la pongo yo. Cuando ellos ven que se mueve la bolita, llama la atención de todos y todos así de, wow, ¿no? O sea, es como, con eso puedes ver lo que nosotros hacemos. Pues básicamente, si no lo haces bien, lo podemos ver. Y a ver, yo quiero. Y ahí empezaron 2, 3 monjes. No, increíble. Y en ese momento, Geshe, bueno, yo me tengo que ir. Le habló a uno de las autoridades del monasterio. Todo lo que les pida él, dénselo. Los estudiantes, denle una habitación, todo lo que él necesite. Entonces, fue de una manera muy orgánica, aunque íbamos buscando el permiso por casi 5 años y parecía que no iba a pasar y pasó al último momento, ¿no? Pues fue bastante difícil, pero bueno, ahí lo logramos, ¿no? No, pues sí, ya cuando te tocaba, ¿no? Exacto, sí, Sí, de hecho sí, de haber sabido exactamente, te ibas a dar el rol allá a India desde el inicio. exactamente, y Pero está pues bien. Oye, así es. y explícanos un poco más cómo está el funcionamiento del neurofeedback, porque yo veo precisamente en el documental que proyectan en la pared, ¿no? Lo de la bolita. Claro. Tú, teniendo el casco puesto, ¿tú decides hacia dónde quieres que se vaya la bolita o que cambie de color o es lo que no termina de quedarme claro cómo está ese ejercicio? Ok, aquí, bueno, la base del neurofeedback es que el argumento es que responde o se mueve, digamos, hay una respuesta en base del estímulo. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es el estímulo? La bolita. Entonces, la persona, si se empieza a concentrar, la bolita va a empezar a subir, claramente, va a empezar a levitar. Entonces, nosotros fijábamos varios como filtros. Entonces, ¿qué pasaba? Si la concentración se empezaba a incrementar hacia donde nosotros queríamos, que son ya datos previamente establecidos de función cerebral, la bolita empezaba a elevarse y a partir de cierto grado cambiaba de color para darle otro estímulo, otro refuerzo, decirle estás haciendo bien las cosas. Pero para que cambiara ya al verde necesitábamos que independientemente que fuera más actividad cerebral en las frecuencias beta, que es lo que queríamos, que también medíamos la amplitud, que sería como la energía. Entonces, si esa persona en ese momento, vamos a pensar, se distrae y mira el techo, en ese momento la bolita se cae, porque ya la atención no está en el foco. Entonces, se vinculaba directamente el foco, la atención, con nuestro test, ¿no? Que sería la bolita. Entonces, era muy sencillo, la bolita respondía a tu atención. No ponías atención, se caía. Tenías más atención, cambiaba de color y se ponía al centro. Entonces, habían monjes que sí tenían la habilidad a posteriori, que le empezaban a levantar y estaban como jugando entre que llegaba verde y amarillo. Pum, pum, hacían que caía, se movía, se reía nada más. O sea, era como que ellos podían hacer que bajara, subía. El caso Ok, ya de los... control total. Sí, ellos control total. En el caso de los estudiantes como nosotros o de la Universidad de Salamanca, lo único que queríamos era que se moviera, para empezar. Y ya si se movía, pues a ver si lo lograba en amarillo y a ver en qué momento en verde, ¿no? Y Ajá, batallábamos mucho y ellos, no, pues estaban ahí casi rebotándola, ¿no? con Entonces, la mano en la cintura. sí, totalmente. De eso va
neurofeedback, que es la manera como vivimos, como aprendemos de manera como mamíferos, ¿no? Al estímulo exterior, ¿no? ¿Te gusta algo? Responde tu cuerpo, asume si te gusta, si te lastima algo, aprendes porque te dolió y listo. Ok. Sería algo parecido como a los imágenes luego de test que te ponen, donde se ve, por ejemplo, una bailarina y tú decides si la bailarina gira hacia la derecha y va a la izquierda, o te ponen un tren y tú decides si el tren va o viene. No sé si los has visto. Sí, de hecho, eso le llaman ¿Son del BCI, tipo? es parecido, se llama BCI, eso sería como una interfase. En este caso es más sencillo porque el cerebro nada más responde pequeño, a un pequeño filtro que le ponen en este tipo de juegos. En este caso era un grupo de filtros donde podíamos nosotros ayudar o ver hasta dónde podía incrementarse o llevarlos de la mano. Es decir, voy a poner un ejemplo burdo, como el caballo con la zanahoria, ¿no? Quiero que corra más, le acelero, le acelero, le acelero, para que el caballo la siga. Aquí era lo mismo, lo que hacía era exigirles más frecuencia para que se moviera la bolita, y ellos me daban esa frecuencia, entonces yo subía le exigía más frecuencia, y ellos me la daban, yo subía, me la daban, y llegó un momento que era subir hasta 3000%, y ellos me lo lograban, y empezaban a generar una modificación muy extraña. A priori pensábamos que era error, y porque realmente la información era demasiada, hasta que ya después de estandarizar y hacer muchísimos registros vimos que no, que era su habilidad, que en otros cerebros esa habilidad podría malinterpretarse como una enfermedad, como esquizofrenia o algo así. Ah, no Entonces es inventes. algo novedoso, ¿no? Sí, Entonces, lo de la bastante. bailarina, lo del trenecito, hay creo que una de balón de básquet chiquitito de juego, nada más responde a tu estímulo. Con que presentes tantito una frecuencia mínima, ya actúa. Y si baja Mm, esa, o sea, es un tipo de ejercicio mental también. Es como la base, de alguna manera. ok. Oye, ¿y cuáles fueron las ventajas de haber grabado con celular? O sea, porque yo creo que sí habría sido muy diferente que te hubieras metido con el camarón profesional a que llegaras con el celular más discreto, ¿no? No sé, un poco más familiar. Claro. Bueno, para empezar, Como, India, al ingreso en India, son muy exigentes con el tema de las cámaras. O sea, ellos desde un principio te ponen que si tú eres desde reportero, videógrafo, documentalista, no, de entrada no puedes hacer un proceso de ni entrar a un lugar de refugiados tibetanos, y no puedes entrar a India de manera de turista. Tienes que ir a la embajada y hacerte un espectáculo ahí, ¿no? Bueno, entonces eso ya lo sabía de todas las veces que había ido a India. Y anteriormente, bueno, antes de irme, ya tenía la idea de documentar, porque un amigo me había dicho, pues documenta, güey, vale la pena, si te vas a meter hasta la cocina, graba lo que puedas y ya vemos después cómo lo armamos, ¿no? Entonces, en esa época me acuerdo que Nokia sacó un teléfono, el PureView, que era de 42 megapíxeles, de hecho, creo que aquí todavía lo guardo, ya está dañado, pero aquí lo tengo, parece comercial. sí, a ver, presúmelo. Y está bueno porque tiene este lente, Ajá. es manual, entonces yo podía hacer foco de manera mecánica. Eso está Entonces, ajá, padrísimo. por ende, una vez se me cayó y se dañó en la cámara, por eso, porque es todo. Entonces, bueno, este teléfono tiene 64 gigabytes y los 41 megapíxeles y la óptica 6. Tú lo compré porque había visto yo online que pues, pruebas y cosas así, y grababa en RAW, cosas que no hacen pues, un celular, y estamos hablando del 2015, y Sí. salió en el 2014. Entonces lo compré, invertí 370 euros, me acuerdo, ahí en Mercado Libre versión español, o sea, por allá. Me lo Ajá. vendió un chavo y pues me fui. Dije, pues creo que con eso voy más que armado, ¿no? Con eso, ajá. No pude llevar nada de equipo de audio, nada. O sea, porque ya llevaba yo mucho equipo pues de neurociencias, ¿no? Y pues no me cabía nada. Básicamente tenía que llevar lo primordial. Y bueno, pues básicamente el teléfono fue como una manera de tratar de grabar. En ese entonces, si comparábamos el iPhone, que era de lo más novedoso, contra ese, pues no tenía nada que ver. Porque si vemos algunas escenas del documental, se ve como si estuviera en un macro o algún tipo de escenas así, pero era Ajá. solo del celular, porque tenía esa función. Entonces sí permitía hacer como tomitas así más lindas y demás, y pues y la capacidad también, ¿no? Que podía guardar
1000 videos ahí y me aguantaba, ¿no? Y entonces, bueno, esa fue la razón por la cual compré el teléfono, ya lo tenía en mente y que quería yo documentar mi investigación y que en un momento dado hacer el documental, inspirado más que nada porque la última vez que pude estar con el Dalai Lama, él fue muy claro, dijo que nosotros como científicos muchas veces hacemos artículos científicos que solo los este, pues los leen la comunidad científica y la mayoría de la gente no tiene oportunidad y eso es pues mal desde el punto de vista de que de nada sirve la ciencia si no la puedes compartir, ¿no? Entonces, Exacto. de ahí nació la idea del documental, de ahí nació la idea del teléfono, de ahí nació esa idea de empezar a pensar en un futuro documental y que se volviera como método de difusión, como la publicación. No quería Sí, llegar sí. con un paper aburrido, sino con un documental y el que tenga interés, ahí está la publicación científica en la Universidad de Salamanca, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, así fue ese proceso. Ok, muy bien. Oye, mira, tengo una pregunta de Claumo Gómez. Sí. Pregunta, ¿en el feedback se notan también las emociones con el estímulo de la atención? Bueno, aquí en este caso, estrictamente no podemos notar las emociones, pero sí podemos notar algo. El estado emocional es directamente, bueno, el estado cognitivo va a responder directamente proporcional al estado de ánimo. ¿Qué quiere decir? Que si una persona, vamos a poner un niño, no está emocionalmente estable o un adulto y le das una clase o trata de poner atención, pues no va a tener una buena respuesta, porque toda la maquinaria neurocerebral, todos estos neurotransmisores, dopamina, pues no están activos. Entonces, obviamente, cuando hay dopamina, hay esta emoción, mejoras o ejecutas mejor tu función. Entonces, podemos asumir que esta técnica objetiva de datos, números, podríamos utilizarla para validar procesos subjetivos, como lo comenta la pregunta, ¿no? Como una emoción. Sí, podríamos utilizarlo no de manera directa, sino de manera indirecta, ¿no? Ver si una persona en estado emocional, vamos a ponerlo, feliz, contra una persona tal vez triste y ejecuten la misma tarea. Entonces, en teoría, la persona feliz tiene que ejecutarla mejor que la triste. Entonces, esto sería una manera objetiva de validar un proceso subjetivo, que es una emoción. Entonces, bueno, básicamente podría ir por ahí, ¿no? Sí, sí, claro. Sí. También me preguntaba Sofía Polo si en tu documental podrían luego poner subtítulos para los cánticos. Sería interesante. Pues mira, la realidad es que estaba hablando con una colega mexicana que habla tibetano y con un monje también, porque mi intención era traducir todo el documental a tibetano para, para ofrecérselo directamente a los monjes que nos ayudaron y que algunos no hablan inglés. Y siento que ellos tienen que verlo en su idioma para disfrutarlo también. Entonces, estamos bien, tenemos para poder pasarlo a tibetano, tenemos que entender la parte del español y hacer toda la contextualización. Entonces, espero que cuando lleguemos a ese punto podamos, pues, ver que realmente, sí, realmente traducir esa parte. Sin embargo, los cantos son mantras y eso sí o sea, lo sabemos. El mantra no tiene significados, sánscrito o tibetano. Entonces, esos cantos son meramente mantras de diferentes budas, de protección, de Buda de la compasión, etcétera. Entonces, pues básicamente podríamos poner nada más lo que significa. O sea, digo, la parte literal, pues, escrita, y porque ya la significado pues es un mantra, ¿no? Entonces ya son como sílabas, ¿no? Sí, claro. Sí. Me piden que de favor puedas repetir cómo entraste, cómo lograste entrar al monasterio, porque Ok. varios entraron ahorita tarde y se quedaron con la duda. Sí, ¿Y qué significa shamatha? ok. Bueno, voy a empezar con la última pregunta, Shamatha. Ujú. Shamatha es una técnica que significa atención unipuntual. En tibetano significa shine. Entonces, de hecho, eso fue lo primero que me sucedió ahí en el monasterio. Yo llegué a decir, es que vengo a probar el shamatha y nadie me entendía. Yo, bueno, pues estoy en el monasterio equivocado, ¿qué está pasando? Hasta que alguien me dice, ah, shine, es en tibetano, shamatha es sánscrito. Y yo, ah, Mm, perdón.
Ah, sí, ups, perdón. Entonces, Sí. al final era Shine, ¿no? Entonces, atención unipuntual. Lo único que busca es concentrar, digamos, la mente, el foco en la respiración. Es todo. Mm. Entonces, la técnica se basa en que mentalmente cuentes 1001, inhales. Voy a imaginar que estoy contando 1001. Inhalo y exhalo contando 1002. Luego inhalo y cuento 1003, 1004 y así hasta 1010 y vuelves al 1001. ¿Por qué? Porque todos nosotros estamos en automático. No sé si les ha pasado que van a su casa y empiezan con el teléfono, mandar mensajes y de pronto ya llegaron a su casa y no se encuentran, no se acuerdan del camino. O sea, o van conduciendo y van hablando por teléfono y no se acuerdan de nada, llegaron en automático. Ujú. Y es porque el cerebro tiene pues, un piloto automático, literal. Pero en lo que busca el shamat es que estés consciente. Entonces, por eso te dice del 1001 al 1010 y regresar, para que no te vayas al 1011, 12 y puedas llegar al 1500 y ni te acuerdes, no sirve de nada, ¿no? Entonces, esa es la lógica de siempre estar siendo dueño digamos, de tu atención. Y tu punto de vista, digo, tu punto objeto en este caso es la respiración. Ok. Y los números hacen que también la parte de los pensamientos no se vayan, ¿no? Que nada más te concentras en contar. Y en el caso de regresando a la pregunta, ¿cómo entrar al monasterio? Pues les comentaba que fue un proceso, pues, muy interesante, casi mágico, casi imposible, no hay un protocolo. O sea, yo empecé a acercarme a monjes para pedirles su ayuda, su apoyo. El primer monje es Geshe Lobsang, monje mexicano, querido amigo, Lobsang Dawa. Y a partir de ahí empezamos a hablar con Geshe Lobsang Tenzin, una autoridad del monasterio y de la comunidad tibetana en el exilio. Y les empezamos a presentar el proyecto y luego aprovechamos las visitas de su santidad Dalai Lama en 2013 también para hablar del proyecto y fue la manera que se empezaron a abrir las puertas y bueno, paralelamente presentamos que el proyecto iba a ser ejecutado por una universidad española, europea, y yo iba encabezando como investigador. Y pues siempre nos decían sí, pero nunca nos decían cuándo, ¿no? Entonces el problema fue eso, ¿no? De que hasta que de la noche a la mañana nos dijeron sí, adelante, y nos vemos, como decir, de aquí en el metro, en la estación Tacuba, pues acá nos dijeron, nos vemos en el monasterio, pero en un país tan grande, y llegar así sin conocer a nadie, o sea, a un lugar donde tenía que encontrar a un monje, era como encuentra a Wally y encuentras el tesoro, y sin saber Ujú. dónde estaba, y de repente me lo fui encontrando en la calle, y la persona que me decía dónde estaba él, me lo iba encontrando de la nada, o sea, fue algo como un proceso mágico, pero de 5 años, y claro, ellos me dieron toda la autorización legal, claramente, para poder entrar, lo que se requiere, ¿no? El acceso a la zona de refugiados, tibetanos y bueno, yo saqué mi visado especial, el que necesitaba para hacer la investigación y listo. Entonces básicamente así fue el proceso. Un poquito largo, casi 5 años. El resumen, El de nuevo. resumen. Uh-huh. Me preguntan también si crees posible que haya una segunda y tercera parte porque les encantó y les gustaría saber más de tu tema. Muchas gracias. Pues a mí me encantaría, a mí lo personal me encantaría, de hecho tengo algo pensado. La idea sería devolverles de la gratitud con conocimientos a los monjes. ¿Y cómo? Pues ellos tienen un proyecto de ciencias con la Universidad de Emory y ellos tienen laboratorios que están montando ahí en India para aprender ciencia y hacer toda esta fusión. Yo ofrecí, pues empezar a juntar donativos para comprar un equipo de electroencefalografía básico, una compu, y llevárselo al monasterio, enseñarlos a usarlo y que ellos hagan sus propios protocolos, tal vez yo de vía remota en un momento dado supervisarlos, guiarlos y en función de esta idea nació de que cuando vaya podría yo hacer como la segunda parte del experimento en base a bueno, con base a estos resultados. ¿Y cuáles fueron los resultados que vimos que nos llamó la atención? Pues que ellos tenían la capacidad de suspender o eliminar todos los estímulos y solo concentrarlos en un punto. Entonces nos vienen desde el punto de vista como neurocientíficos ideas de cómo hacerles nuevas pruebas para ponerlos a prueba, no desde el punto de vista egocéntrico, decir nosotros como científicos los vamos a poner a prueba a ustedes, no, sino tratar de seguir entendiendo hasta dónde puede llegar esa capacidad mental, ¿no?
Entonces, Sí. les puedo revelar un poquito del protocolo que queremos hacer. Uno de ellos nació del siguiente accidente. Cuando estaba yo haciendo un experimento, pues yo hacía tantos registros, tantos experimentos, que yo los organizaba de 8 a 8:20, 8:20, 8:40, porque mi experimento duraba 15 minutos y los 5 minutos era para que viniera un monje, se fuera el otro, le pusiera el casco y arrancar. Entonces todo estaba así tan cuadrado. Entonces no podía haber campo, no podía haber falla. El caso es que un día se demoraron, y como yo nunca entendía nada, ya llegaba así con mi equipo a las 8 de la mañana y volteé y no había nadie. Yo sí, ¿dónde están todos? Cara? Ahí iba a buscar, no, sí, me asomaba y no había ni un monje. Cara. Yo, así, y yo, pero ¿qué no me avisan? O sea, es como, pero luego me daba cuenta que ahí cada quien está en su trabajo espiritual, nadie está molestando a nadie, cada quien está en su trabajo y empecé a comprender que ellos, la espiritualidad nace cuando empiezas a mirar de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Entonces ahí voy a buscarlos, ¿no? Hasta que me encuentro uno ahí solo perdido y, oye, ¿qué pasó? ¿Dónde están todos? Ah, es que hay puya, ¿no? Hay ceremonia y pues están todos ahí en la gompa. Y yo, pero ¿van a venir o qué onda, no? Sí, acaba como las 8:50 y vienen. Bueno, pues ya me puse ahí, llegaron como 8:50 y a clase y ya empezó a llegar el primero, ¿no? El caso es que a las 11 había un break donde les daban el lunch. Entonces salían todos, ahí se ven el documental cómo salen todos, se sientan y están sentaditos todos y les dan su platito, ¿no? Entonces, ellos eran pues, muy ordenados. Entonces, a las 11 se oía que tocaban una campana, bueno, era un fierro ahí que tocaban, una balata, y se acababa la clase. Entonces, me acuerdo que el chico que le tocaba de 9:40 a 10, pues empezó a mejor dicho, si era a las 11, era de 10:40 a 11, me llegó a las 10:52. Entonces dije, ay, cabrón, va a empezar el experimento, van a tocar la campanita y él pues igual va a voltear y va a hacer ruido con el casco y se va a echar para este experimento. Entonces yo ya estaba generando todos esos procesos. O sea, esa fue la lección. Y entonces ya me acuerdo que veía el reloj, así 10:59 y ahí iban en el minuto 6 del experimento de 15. Y yo, van a empezar a tocar y se va a parar. Mis manos ya sudaban. Yo veía el osciloscopio de mi trabajo para ver si no había cambios y el chico estaba sin en foco, pum, con la bolita, controlando, él era su mundo. Y de repente se escucha así de, o sea, la campana, y yo así, todo nervioso, así de, se va a parar y no sé qué. Y en ese momento, o sea, yo así sudando y todo, y veo que el chico, nada, o sea, reviso Sigue. su electro, o sea, él ni se enteró. Ahí notamos algo, que realmente ellos ponen off a los sentidos que no ocupan, que puede ser la parte auditiva, tal vez los olores o sabores, impresionante. Y ya, acabó el test, perfecto. Cuando ya yo llegué y le quité el casco, ya me dijo, ¿me puedo ir? Sí, se fue corriendo, ¿no? Ajá. Yo me quedé así de, cabrón. Entonces, platicando con mis jefes en España, me decían, ¿sabes qué nos falló? Habíamos llevado pues, oxímetro, habíamos llevado para medir el pulso cardíaco, etcétera, para ver. Y entonces, el protocolo que queremos hacer es, con los que seleccionamos, ya tenemos un grupo de trabajo muy bueno, tal vez ponerles un tipo de test y de manera aleatoria, sin que yo lo sepa, para evitar falsos, generar algún ruido o alguna imagen que salga ahí del feedback para ver si se espantan o no, y ver si su ritmo Sí. cardíaco se eleva o no, y ver si Que a ver su... qué altera, ¿no? Sí, porque lo que yo vi, el único alterado era yo. Entonces, me queda claro que ellos tienen una mente completamente entrenada y yo no, en ese Estabas instante, predisponiéndote. que es como vivimos, antes de que Ujú. estamos ya generando una respuesta antes de que pase el evento. Y entonces ahí fue cuando comprendí la famosa frase, la filosofía que la espiritualidad es el aprender a vivir en el aquí y en el ahora. Ahí es donde me cayó el 20, ¿no? Y entonces, pensando en una segunda etapa, como dicen, pues sí, sería esa parte, ese tipo de experimento, por ahí iría. Ujú. Claramente, obviamente lo estoy diciendo de manera burda, tendríamos que pulirlo para que sea bien estructurado y claramente pues grabarlo, ¿no? Y hacer un documental para que nos siga permitiendo esa información y que sigamos aprendiendo de ellos, que son los que tienen esa habilidad, ¿no? Sí, claro. Claro, A ver si nos comparten tantito. claro, claro. Mira, tengo otra pregunta de Rodrigo Argüello Jiménez. Dice, partiendo de la frase,
¿La ciencia se debe compartir? ¿Cómo ayudó Shamatha a esta visión? Saludos, amigo Rodrigo. Pues, para empezar, creo que, bueno, yo ya iba con esa filosofía de tratar de compartir lo que yo descubriera, ¿no? No sabía cómo, desde el principio nada más sabía que iba a ser una publicación, pero a partir de que yo fui entrando, viviendo ahí, viendo cómo vivían, viendo cómo me empezaban a integrar de las cuestiones más básicas, aunque no me avisaban, por ejemplo, cuando se iban, no me refería a eso, me di cuenta que eran personas extremadamente generosas, ¿no? Y me di cuenta que para mí el significado de Shamatha, de esta atención puntual, era aprender a vivir en el aquí y ahora, y eso siempre, bueno, ellos con sus votos de monje, siempre pensando en general beneficio a los demás. Ujú. Y darme cuenta que es esa filosofía de generar como una mente altruista, una mente compasiva, pues sí realmente les genera pues, un cambio estructural en su cerebro. Primero, pues porque no generan cortisol. Y me pueden decir cómo lo saben. Bueno, tal vez yo no hice ese experimento, pero otros colegas de la Universidad de Emory que hicieron con Prepung alguna colaboración, hicieron esa investigación. Alguien que practica shamatha reduce cortisol, y el cortisol al final, esta hormona del estrés puede ser la competencia, ¿no? De me va a ganar y empiezas a estresarte, ¿no? Es esta parte occidental. Entonces creo que el Ajá. shamatha sí puede ser la base para aprender a soltar, aprender a compartir y aprender a vivir y a sentir lo que uno genera, ¿no? Entonces creo que puede ser por ahí. Y pues por eso nació este documental y por eso le pusimos El secreto de una mente feliz. Ujú. Porque me queda claro que ese es su secreto, ¿no? Sí, y bueno, también tomando en cuenta que la felicidad es relativa, porque nosotros tenemos una idea de una felicidad mercantilizada, ¿no? O Claro. sea, si tienes esta ropa eres feliz, si eres feliz, si tienes este carro eres feliz, pero realmente la felicidad que ellos viven creo que está más basado en la tranquilidad, ¿no? En la aceptación, en una... Claro. Es también otro tipo de felicidad de la que ellos hablan. Pues básicamente la palabra clave es lo que acaba de decir, es aceptación. O sea, aceptan lo que viven, lo que tienen y trabajan para tratar de ser mejores. O sea, no se quejan de lo que no tienen, sino mejor dicho, aceptan lo que tienen y aceptan hasta el perjuicio que pudieran llegar a tener porque ellos aceptan que eso es producto de su propio causa y efecto, de su karma, ¿no? Entonces, es una manera de vivir y que ellos siempre están dispuestos a tratar de dar, ¿no? Eso es como algo que les enseñan desde niños. O sea, yo me acuerdo, tengo otra anécdota, que, pues que yo venía llegando a mi área donde tenía todo el equipo y habían dos monjecitos como de 7 años, chiquititos, ahí venían de la mano. Siempre el grande como que cuida al chico. Ahí venían los Mm. dos y vi que traía una bolsita de papas y la metió en su bolsita, ¿no? O sea, aquí tiene una bolsita aquí adentro. Entonces yo lo vi, me empecé a reír nada más y lo saludé y de oportunidad de ser generoso, sacó sus papas así, sir, pum, toma por favor, y yo, no, son Ah, tuyas, y él, no, por favor, y él está feliz de compartir, y me acordé lamentablemente cuando muchos niños, o muchos niños que ves en la calle, que ven las guerras de niños de, dámelo, esto es mío, y pum, pam, desde niño ya empiezan esos tipos de valores, ¿no? Entonces yo ujú. creo que es fundamental enseñar desde niños ese tipo de lecciones, o sea, sí, o sea, pero digamos que es difícil en un mundo como el que vivimos, pero creo que el shamatha puede hacerlo más fácil. Sí, de acuerdo. Tenemos otra pregunta de Claumo Gómez. Dice, ¿este proyecto podría invitar a cualquier tipo de persona principiante a practicar, ¿qué? La práctica de meditación o la atención? Bueno, lo que quiero interpretar es que es que estoy leyendo la redacción tal cual, pero lo que supongo es que si el proyecto puede invitar a cualquier persona a practicar la meditación. Sí, de hecho, al final, pues el enfoque de nuestra investigación es un enfoque completamente científico y shamatha, la atención, en este caso la que nosotros trabajamos, investigamos, hicimos un protocolo que se parece al shamatha, que es este de la bolita, pues
mostraba que era un trabajo cognitivo, ¿no? Entonces no importa si eres de alguna religión, la que quieras, es un trabajo cognitivo, ¿no? Cualquier persona puede sumergirse, entrar, pues entrar en eso, ¿no? Entonces, sí, yo invitaría a la gente, a cualquiera que se sume, ya que les voy a pasar el dato, ¿no? Por ejemplo, en la Universidad de Wisconsin-Madison, una de las universidades donde está uno de los mejores neurocientíficos del mundo, un colega, el doctor Davison, él fue de los pioneros, ¿no? Bueno, con otros más, ¿no? Obviamente, sobre el tema de la investigación de la meditación y a partir de que descubrieron los resultados, ahí en Wisconsin-Madison se puso un área de meditación. Y ahora todos los que están en el doctorado y en algunas licenciaturas que llevan clases con Davison, dentro de sus clases es meditar, ¿no? Y él lo manejó como un proceso de largo plazo esta observación y se dio cuenta que sus estudiantes que meditaban empezaron a tener mejores rendimientos que los que no. Eso, en MIT también hay un proyecto con otro colega, otro gran monje amigo mío, y también tiene un proyecto similar del MIT, ¿no? Y entonces aquí lo que buscan es generar líderes, pero utilizando estas herramientas de la meditación y casualmente lo que ellos buscan generar son líderes no como los que tenemos ahora, sino líderes que tengan valores. ¿Y cómo nace el valor? Cuando nace este proceso de conciencia, que eres consciente de tu entorno, ¿no? Entonces, cualquier Claro. persona creo que pues, puede sumarse, ¿no? A desarrollar esta área, ¿no? Uh-huh. Disciplina, ¿no? Podría decirse. Sí, claro. Tengo otra pregunta de Félix Andrade. Él dice, ¿esta experiencia fílmica trascendió a su vida personal? Te está preguntando, es decir, Uf, ¿cambió su manera de ver el mundo? sí, yo creo, de hecho, al grado que, híjole, ojalá que todos pudieran tener una oportunidad en la vida como yo la tuve. Claro que me cambió. Yo tengo que reconocer que de principio no fue fácil. O sea, tomar mi mochila, irme a India, a un lugar completamente, obviamente ya había estado anteriormente, pero no había estado en periodos tan largos. Y empezar a vivir en forma, y un lugar donde no hay laicos, solo hay monjes, y empezar a ver la vida de una manera más sencilla. Cuando llegué, tengo que confesar que fue duro. Me acuerdo que no había agua caliente y siempre hacía frío. Entonces, pues yo batallaba mucho, honestamente, no sé, a la gente que me conoce, yo no puedo con el agua fría, Fría. Ay, fría. te entiendo, yo soy igual. De hecho, y yo me acuerdo que era un sufrimiento y los monjes se reían, me decían, bueno, empieza con el lado derecho porque está lejos del corazón, y yo así, Ah. ay, ay, sufriendo. No, buenas vergüenzas ahí, ¿no? Entonces, bueno, ahí estaba, ¿no? Entonces, ya que estaba ahí, pues fue bien complicado y luego pues la comida era lo que había al día, a veces pues era un pan con una porción muy pequeña de arroz, me quedaba con mucha hambre, los horarios eran muy diferentes, ellos desayunaban a las 6 de la mañana, comían, por decir así, a las 11:30 y cenaban como quien dice a las 4 y de la tarde, y yo a las 10 ya estaba con gastritis, así de, no, faltan muchas horas, no puedo ser. Luego salía a buscar comida, no encontraba nada, y yo, no, ¿qué pasa aquí? No, no, una cosa así. Y así fue mi bienvenida. Pero tengo que decirlo que los monjes, con su gran generosidad, siempre trataban de atenderme, ayudarme a hacer las cosas más fáciles. Les tengo un cariño que no puedo ni describirlo. Creo que ya no es ni cariño, es como amor hacia a todos los monjes que conocí, a gente tan amorosa. Me di cuenta que el amor sí se puede transmitir. Y después de que ya pasaron 2 meses o 3 meses, ya que estaba por ahí enero, febrero, marzo, ya me había camuflajeado, andaba igual, una camiseta roja, chanclas, igual que ellos. También, obviamente, algo que sufría un poco en el baño, ¿no? Que eran letrinas ahí. Y yo así de, ay, la letrina. Y ya, ahora ya tenía así mi ritmo, ya hasta sabía no equilibrarme y todo. Sí, y al final, cuando ya se acercaba la fecha de irme, ya no me quería ir. No, pues, Empecé a batallar con la idea de irme, estaba tan feliz y me di cuenta que el dinero no vale nada. Al grado que yo llevaba una cantidad de dinero pues, para cualquier emergencia, pero al final yo no pagaba nada. Ellos generosamente me permitieron una habitación, una cama, comida, todo. Yo usaba nada más el dinero para de vez en cuando me iba a cortar el pelo cada 2 meses por ahí y a un pueblo, al otro pueblo que era de 1 hora, ¿no? Entonces, bueno, y básicamente eso.
y al final me acuerdo que ya faltaba poco para irme y tenía el sobre donde traía el dinero, como de los viáticos y demás. Y era una cantidad fuerte y vi que ahí se el dinero. O sea, me di cuenta que nunca más necesitaba el dinero, que el dinero son solo, no sé, cuestiones mentales que uno se va fijando. Y pues lo que hice fue donarlo al monasterio y obviamente ellos no me lo querían aceptar. Entonces dije, no, pues es que es lo mínimo que puedo hacer y hasta pena me da que no sea más cantidad, no sé, estoy muy agradecido. Y pues me cambió la vida, ¿no? Me cambió la vida y obviamente por eso quiero volver y quiero llevarles un equipo y quiero darles una clase en que me lleve un mes estando con ellos. No me importa, o sea, no me importa que no haya nada, no me importa que no haya agua, que no hay ni radio, ¿no? O sea, al final el documental muestra, son mis ojos, lo que ustedes ven es lo que yo veía cuando iba caminando de mi cuarto hacia donde tomaba y me paraba y empecé a grabar, ¿no? O cuando el atardecer que se ve al final, ese atardecer lo veía todos los días, porque yo de 6 a 7 de la tarde meditaba, porque yo tenía un break y de 7 a 9 seguía con experimentos. Y yo circunvalaba ese monasterio recitando algunos mantras que veía que los monjes lo hacían y pues me sentía muy bien y lo hacía todos los días y veía el atardecer. Entonces esto está tatuado en mi mente, ese atardecer con el que cerramos el documental. Entonces, claro que me cambió la vida y ojalá que alguien pueda tener la misma experiencia que tuve. Pues ojalá, pero para conseguir el permiso con el, con el lama, eso va a ser el problema. Mira, tenemos otra pregunta de Resilient Therapeutic Percussion. Hola, muy buen programa, felicitaciones. Por favor, pueden preguntar acerca de la cantidad de calorías. Está buena. ¿Cuántas calorías usa el cerebro para mantener atención unipuntual en los monjes y la comparación con las personas normales? ¿Y a qué atribuye esta diferencia? Bueno, así estrictamente el dato no lo extrae, no lo tenemos, no lo calculamos, pero sí calculamos el gasto de energía, que si bien podríamos hacer unas cuantas matemáticas y hacer el cálculo, prometo hacerlo, pero lo que nosotros como neurocientíficos, lo único que medimos es la amplitud, que al final está en microvoltios, si se mide, ¿no? Entonces, hablando de microvoltios, que debe de equivaler a X calorías, que ese dato no lo tengo a la mano, me di cuenta que la gente que tiene más habilidad cognitiva, como el caso de los monjes, de mi grupo 2, de mi grupo 3, de los más avanzados, ellos tenían poco gasto de energía. Y comparado con el grupo 1, que era como más inexpertos, más, estaban más verdes, por decir así, llevaban 2 años en el monasterio 3, que tenían buenos datos, buenos resultados. Entonces, ellos, en efecto, los chicos, el grupo 1, o voy a compararlo también con los estudiantes de la Universidad de Salamanca, cuando no dominas una habilidad, consumes muchas calorías, vamos a decirlo así, mucha energía, pero demasiada, al grado que quedas fatigado, ¿no? Pero cuando eres experto, tienes una expertise en algo, pues te va rápido. En el caso, ellos son expertise en controlar la mente. Esto, por ejemplo, si alguien va a alguna clase de un idioma nuevo, una clase tal vez de filosofía nueva o de la clase que quieran, si recuerdan, pues el primer día siempre va a ser agotador. De hecho, acaban con dolor de cabeza, así de que tengo que dormir porque me siento agotado. Pues porque consumieron mucha energía. Pero un cerebro eficiente es aquel que tiene la capacidad de poner atención a esas clases o esa atención que necesitas y consumir tal vez el 10% de lo que consume una persona normal, que es el caso de los monjes, ¿no? Entonces podemos concluir que el gasto energético, en este caso calórico, pues sí es inferior cuando es una mente más desarrollada. Y de hecho, esa es una de las conclusiones de la investigación también. Podríamos compararlo, por ejemplo, con aprender a manejar. Cuando estás aprendiendo, pues es Ah, entre que el clutch, que el no sé qué, que el... Y ya cuando lo tienes súper... Entonces se te va por automático, ¿no? Ni siquiera estás razonando en qué momento metes segunda, tercera o lo que sea. de hecho, ese es el ejemplo. Lo del coche, lo de la bicicleta también. Cuando estás aprendiendo, o sea, estás utilizando mucha energía porque tu cerebro tiene que estar completamente conectado para entender todo tu entorno, la parte motriz, visual, auditivo, todo está en full, está al máximo, estás acelerando al tope. Pero ya cuando conoces la técnica, una bailarina, bicicleta, lo que sea, pues ya empiezas a apagar los motores, ¿no? Off, 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 entre comillas, ¿no? Off, pero con fuga de energía.
Los monjes es off sin fuga de energía, ¿no? Es off, off, ¿no? Y esa energía que cancelan ellos la sumaban a lo que estaban haciendo. Que eso fue como parte del descubrimiento, ¿no? Que no nada más era que inhibían algo, sino que también presentaban energía adicional en el estímulo donde estábamos observando, ¿no? El feedback, digamos. Ok. Así es. Pues te tengo otra pregunta. Sí. La pregunta medio incómoda, porque yo sé que luego dicen, ya iba. Ay, Pero es que yo veo que hay, o sea, que sobre todo es como un rollo muy de hombres, ¿no? O sea, ajá. principalmente es lo que ves, que en estos monasterios lo que son hombres. ¿Qué tan factible es que esta disciplina fuera abierta a una comunidad femenina? Pues de hecho Eh, está abierta, ¿eh? Sí hay comunidad de monjas. ah, De hecho, cerca del Drepung, Loselin, porque es una zona le llaman zona de campos refugiados tibetanos, ajá, y ahí hay un lamasterio, que le llaman, que es un monasterio, pero de mujeres. Sí hay. No tengo el dato de cuántas monjas hay, pero sí hay. Yo las veía ahora cuando yo llegué al monasterio que estaban tomando clases. Sí, ahí estaban mezclados hombres, mujeres, y de plano, pues los tibetanos yo ya no sabían ni qué era, ¿no? Porque la fisonomía era tan parecida que ya no ¿y sabía están si era rapadas también? exactamente igual. Ok. Entonces, a mí no podía luego identificarlas o quién era quién, hasta que sí era complejo, muy complejo. Luego ya las veías y, es monja, ¿no? Y sí, porque se parecían todas. Déjame me fijo. Creo que es. Caché un ojito ahí. No, Sí. no, y sí hay, de hecho hay una comunidad Dharmata, bueno, hay varias comunidades, hay una en España muy grande, de una monja, Venerable Paloma, me parece, es una monja muy interesante. He podido ver algunas pláticas, mis respetos, y tiene como una comunidad muy grande. Y yo recuerdo que alguna vez esa misma pregunta ella se la hizo a su santidad el Dalai Lama, y el Dalai Lama dijo, pero tú eres un ejemplo, tú eres una monja, tienes un monasterio, donde no encuentro razón que digan que no hay una apertura, porque nada más falta que, o sea, que las mujeres quieran hacerse monjas y practicar en este sendero, ¿no? Ujú. Pero si no hay, pues no habrá muchos monasterios, ¿no? Que tiene que ver también con una cuestión claramente desde la sociología, de que está mejor visto probablemente el hombre, que es como el héroe que va a salvar a la familia desde el punto de vista así cultural tibetana, que mandan Ujú. al niñito y es como, oh, ahí va el niño, ¿no? Pero sí hay ya monjas afortunadamente Qué padre. y de hecho tengo que aclarar, es una monja, me parece que es venezolana, la que traduce de tibetano a español Español. en todas las conferencias que da su santidad Dalai Lama, y también está una amiga, colega, Rebeca Cue, que también ayudó en este proceso, me ayudó a entender algunas cosas, algunos textos, y ella habla perfectamente tibetano, entonces digo, ella no es monja, y la venezolana sí, pero claramente en este medio las mujeres están teniendo un peso Un gracias espacio. a ellas podemos entender. Entonces, no hay más, o sea, mi total agradecimiento y cada día van a estar en una posición más. Qué padre. Sí, porque yo veía la parte del, Del debate. sí, del debate y decía, uy, las mujeres somos muy buenas en eso. Eso lo tenemos creo que nato. Exactamente. Encontrarle el sí y el que no a todo. Oye, bueno, y los resultados ya nada más de las últimas preguntas. Los resultados de tu investigación en un nivel ya como, ¿cómo te podré decir? A nivel gráfico. O sea, yo sé que al final, porque al final de tu documental se ven, ¿no? Las gráficas incluso cómo comparan a Claro. al estudiante de Salamanca con uno de los monjes y cómo se van las gráficas y todo, pero más allá, porcentajes, no sé, una conclusión científica. ¿Qué Bueno, resultados compartes? pues bueno, aquí los resultados, bueno, son estrictamente lineales, o sea, claramente, pues hay mayor capacidad de control en los estudiantes del monasterio, porque al final son estudiantes, ¿no?
O sea, están dentro de un sistema monástico, donde lo describimos en el monasterio, digo, en el documental. Entonces, el resultado principal es mostrar que su sistema pues, es bastante eficiente porque genera cerebros muy eficientes, consumen poca energía, muy activos, muy con control de sí mismos, ¿no? Y como conclusión, pues tenemos varias conclusiones. Una de ellas es que el gasto precisamente energético es menor cuando tienes un cerebro más desarrollado. Y si el gasto energético es menor, quiere decir que pues hay eficiencia, ¿no? En tu cerebro. O sea, necesitas menos para dar más. Entonces estamos haciéndolo más capaz, pues ejercitándolo, ¿no? Digamos. Y bueno, parte de la conclusión también en este caso fue del neurofeedback, que sí sirve para validar un proceso subjetivo siendo una técnica objetiva, ¿no? Entonces, cuando yo hice esta conclusión, que causó un poco de ruido, pero gracias a los Budas, a Dios, a todo, a los meses salió una publicación de Harvard y MIT y varias universidades que fue que, otro científico prueba el neurofeedback como metodología de probar una técnica subjetiva siendo esta técnica objetiva. Entonces, pues de alguna manera avala lo que yo concluí, que esta técnica sí sirve para hacer ese tipo de valoraciones como la pregunta inicialmente que decía, ¿no? De las emociones, la parte del mood, etcétera. Que yo no voy a valorar eso numéricamente, yo voy a ver si se ejecuta bien la acción, pero probablemente si lo comparamos o lo aplicamos a un entorno como por ejemplo niños con de escasos recursos o con un entorno violento comparado contra alguien que tenga mejores condiciones, podemos ver hasta numéricamente en frecuencia cuál es su diferencia cerebral, ¿no? Quién hace mejor y quién lo hace peor, y dar un dato numérico, ¿no? Y de ahí plantear, porque esas cosas subjetivas causan ese problema, ¿no? Y cuando quieres hacer una investigación, si es algo, ese problema lo tienen los psicólogos principalmente, ¿no? Que ellos, su propuesta es más subjetiva, ¿no? No es medible. Medible Claro. me refiero, para que no, si me escucha un psicólogo no se va a sacar de onda, ¿no? Me No, pero refiero sí. medible desde la ciencia básica, ¿no? O sea, amplitud, frecuencias, etcétera. Entonces, de esta manera se puede integrar y podemos saberlo, ¿no? Entonces, creo que esa es una de las conclusiones. Y una de las conclusiones que también creo que es la principal, lo que decía la doctora Harmony, una de las mejores investigadoras del mundo, mexicana, cubana, que ella fue la innovadora de investigar las delta, que al final nosotros también observamos las delta y corroboramos lo que ella decía, y digamos que lo corroboramos y presentamos 1000 registros. Entonces esto le da más fuerza a ella, que así es la ciencia, ir a completando información de otra y de otra, donde esta frecuencia delta que antes nadie ponía atención fue el marcador que podemos observar para observar a una persona que tiene un problema en déficit de atención con otra persona que no lo tiene, porque antes se observaba nada más beta y alfa, pero ahora resulta que es más eficaz observar delta, ¿no? La Entonces, delta. esto es, digamos, ya la conclusión más técnica, ¿no? También todavía, bueno, Luis Gerardo García Piña Polo preguntó, que ya la respuesta ya la diste, pero preguntó también cómo cambió su perspectiva de la felicidad y encontrar paz para el ser humano con base a su experiencia en ese viaje. Pues ya lo platicaste, ¿no? Cómo te fue en Así el es. viaje, lo que te compartieron. Y Bernardo Chávez te dice, qué interesante, Andrés. A mí me gustaría saber cómo te enfrentaste al proceso de exhibición de tu película. Bueno, pues fue un tema como muy interesante. Primero, pues yo lo empecé a hacer y luego dije, vamos a ver qué sucede. Cuando yo ya estaba por acabar mi documental, que mi idea era nada más presentarlo pues, a la comunidad científica o colegas, precisamente FICMA, el festival donde estamos aquí, Miguel Ángel Ramírez, bueno, parte de la dirección, se acerca a mí y me pregunta que casualmente, pues el tema encaja con el año que están proponiendo, ¿no? Que si interesaba pues, exhibirlo con ellos. Y le dije que claro, adelante, que eso es un poco la intención, ¿no? Que se divulgue la ciencia. Entonces, pues así empezó. A posteriori de esto, lo presentamos en la Semana del Cerebro de la Universidad de Salamanca. La Semana del Cerebro es una semana internacional. Y ahí se presenta por primera vez un documental
cuando generalmente en el Instituto de Neurociencias solo se presentaban papers, solo se presentaban, pues ya saben, el típico exhibición de papeles con gráficas y que la gente así nada más iban, pues los que saben y ya. Ajá. Y la exhibición para su impresión de los organizadores, para la gente en el Instituto de Neurociencia, estaba lleno, repleto en un auditorio inmenso y que había gente de todas las áreas, de geografía, de historia, de biología, de psicología, de neurociencias. Y eso era un poco la misión, ¿no?, que yo tenía. Entonces, ahí en la Semana del Cerebro pues, fue algo muy, muy bonito. Y luego, pues, empezamos ya a ver la posibilidad, le pusimos los subtítulos para ver la posibilidad que se subiera a una plataforma de Nueva York, que precisamente, pues, tuvimos una plática y está un poco ahí, entre comillas, que son documentales de ciencia, nada más. Es como un Netflix de ciencia. Entonces, Claro. ahí es la idea que termine, ¿no? Para que la gente pueda disponer de él y demás. Y bueno, también queríamos hacer más un recorrido en las aulas o en los auditorios de las facultades. Y ahí vamos en ese proceso. Pero justo empezó la pandemia y pues ya ahorita nadie va a ningún lado, estamos encerrados, entonces hoy fue un excelente momento para divulgarlo y que la gente de cualquier disciplina, profesión, interés, pues lo pueda ver y con la comunidad de su casa y este tipo de encuentros, pues para poderles compartir la experiencia o las dudas, ¿no?, que pueda existir, ¿no? Entonces es Ujú. básicamente como el proceso que me enfrenté yo y que también fue como algo igual, así como llegar al monasterio fue igual de mágico para que se presentara, ¿no? De que Miguel Ángel se enterara porque mi hermana algún día le comentó en una plática informal y así se fue dando hasta que se presentó aquí en México y allá en España, ¿no? Y pues mi intención es presentarlo en el monasterio para todos los monjes, obviamente. Sí. Ay, sí, les va a encantar, estoy segura, cuando se vean ahí, ¿no? Claro, Va a seguramente. estar padre, sí. Pues, saludos a todos los demás que también estuvieron viendo esta transmisión. Tengo a Carla Brus, a Félix Andrade, Ingrid, Néstor. Ahorita ya se me traspapelaron ahí todos los saludos, pero bueno, cabe mencionar que a petición del público se va a seguir transmitiendo Shamata todavía una semana más, junto con la selección de Alas para volar, que son cortos con temas de mujer, ¿no? Temas femeninos. Es una selección de nuestro coordinador de contenidos, Fernando Reyes. Y bueno, pues no sé si tengas algo más que decir, Andrés, antes de despedirnos. Pues nada, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por permitir que Shamata o este proyecto que nació pues en un laboratorio y Ujú. acabó pues llegando más lejos de lo que creíamos, pues se hiciera posible. Y ustedes fueron como que el que dieron el empujón y luego pues tuvimos la fortuna de que nos lo aceptaran en la Semana del Cerebro porque son muy renuentes en España, la comunidad científica al final lo aceptaron y pues tuvieron que acceder o aceptar que la gente está interesada en este nuevo modelo de divulgación, ¿no? Entonces le agradezco mucho a ustedes que abren esta puerta, ¿no? Para todos los que tenemos este interés. Muchas gracias. Sí, qué padre. No, pues a ti también por la apertura, por compartir los conocimientos. Si les gustó el tema, también hay documentales al respecto, un poquito más concentrados en el tema de los Dalais. Hay ahorita bueno, en One Strange Rock, hay que esperar a que salga en Disney Plus, porque pues es hasta que lo traigan, es del National Geographic, pero pues ya, ¿no? Y tenemos también, esta me pareció interesante, esta sí está en Netflix, se llama Tales by Light, temporada 1, episodio 2, el Himalaya, para que puedan también seguir sabiendo un poquito más sobre el tema que investigó Andrés. Muchísimas gracias, Andrés. Recuerden suscribirse al YouTube y darle like a nuestras páginas y a todas Sí, nuestras sí, redes. dedito arriba, ¿no? Dedito Sí, arriba. pulgar arriba. Y Exactamente. muchísimas gracias a todos por asistir a esta charla con Andrés. Fue un placer estar con ustedes. Yo soy Hedy Romero y espero verlos pronto. Hasta luego. Bye. Bye.